Bienvenidos a la clase número 8 de este estudio que estamos realizando vez tras vez, capítulo tras capítulo del libro de Nehemías. Una de las cosas que siempre digo es que este libro tiene muchísima información acerca de un tema que es crucial en nuestra vida, que es el tema del liderazgo, porque de alguna manera siempre nosotros somos líderes de distinta naturaleza y en los distintos lugares donde nos encontramos. Somos líderes en nuestro hogar, con nuestros hijos, somos líderes en el trabajo, somos líderes en el lugar donde estudiamos, somos líderes en la iglesia, porque básicamente tenemos una vida espiritual, una vida que tiene que reflejar a Cristo, y Cristo es el líder más grande de la historia. Entonces, si nosotros seguimos a Cristo, automáticamente la gente nos va a mirar y vamos a ser líderes porque sabemos a dónde vamos, porque tenemos un objetivo claro, porque el cielo es nuestro destino y nos van a tratar de imitar. Por eso es tan importante el ejemplo, y aquí en Nehemías el concepto del ejemplo se refleja muchísimo. Pero además hay otros conceptos de liderazgo que son fabulosos para poder aplicarlos. Y así como veníamos hablando en las últimas clases, hoy vamos a seguir con uno de los temas principales que vamos a extraer nosotros del libro de Nehemías. No digo que sea el tema principal, no digo que sea el eje del libro de Nehemías, porque seguramente si lo estudiamos desde otro ángulo vamos a encontrar otra información, y el Señor va a hablar a nuestros corazones acerca de otros puntos que el libro de Nehemías nos ilumina. Pero nos hemos enfocado en Nehemías como un líder. Y estamos viendo algunos conceptos de liderazgo basados en la Biblia para poder movernos con inteligencia y alcanzar los objetivos. Viendo cómo lo hace Nehemías y cómo el resto de la Biblia, no solamente un libro ni un momento en la vida de Nehemías, sino toda la Biblia acompaña esa forma de ser y de liderar. Por eso, la primera placa que siempre ponemos es que Nehemías es un líder liderado por Dios. Ese concepto que a mí me gusta mucho, que tiene que ser siempre el líder cristiano, un seguidor de Cristo, a su vez seguido por mucha gente de manera automática, diría yo, sin que la persona se esfuerce. Solo por seguir a Cristo siempre va a haber personas que a uno lo estén mirando y que a uno lo estén evaluando y que a uno lo estén siguiendo. Por eso es tan importante el buen testimonio cristiano, porque somos ejemplo, y ese ejemplo siempre va a causar un impacto en la vida de la gente que nos rodea, sea un buen ejemplo o lamentablemente también cuando es un mal ejemplo. Por eso tenemos que cuidar ese detalle. Y es un hombre que tiene una clara visión de parte de Dios y nos enseña cómo alcanzarla, nos enseña cómo alcanzar objetivos. Pero hace 2 o 3 clases atrás, o tal vez 4, ya ni me acuerdo, venimos hablando acerca de la capacidad que un líder debe tener para solucionar conflictos. Es un detalle muy importante en la vida de un líder. Saber solucionar conflictos, distintos tipos de conflictos que van apareciendo. Porque vivimos rodeados de problemas y rodeados de conflictos, y como líderes tenemos que saber resolverlos bíblicamente, desde el punto de vista de Dios, para ser ejemplo en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en las iglesias donde estamos participando, en los lugares de estudio donde estamos estudiando. A donde nos movemos tenemos que ser ejemplo. Y para eso tenemos que tener esa capacidad de solucionar conflictos. Y estábamos viendo en este tema de cómo Nehemías se enfrenta a los conflictos, que podemos encontrarnos con distintos tipos de conflictos. Uno de ellos es la agresión verbal. Una de las cosas que sufrió Nehemías, la agresión verbal, y que muchos sufrimos en distintos niveles de la vida.
ahora le dicen bullying, cuando a los chicos en las escuelas los agreden verbalmente. Hay agresión en la comunidad, hay agresión en la sociedad, y de alguna manera siempre podemos o estamos expuestos, y entonces leemos que Nehemías descarga su frustración porque las agresiones verbales frustran, duelen, son profundas. Entonces descarga esa frustración con Dios. Y leemos cómo Nehemías le cuenta a Dios su problema, le explica el dolor que tiene profundamente y cómo Dios toma ese dolor y lo soluciona. Quedarse con el dolor es lo que causa una profunda raíz de amargura, de resentimiento. Entonces, Nehemías nos enseña que hay que contárselo al Señor. Además, le pide fortaleza a Dios para que esa agresión verbal que estaba sufriendo no lo desanime, porque la agresión verbal tiene un objetivo básicamente y es desanimarnos. Luego, eso lo estuvimos viendo en las clases anteriores, y si no las vieron serían lindo que las puedan ver. Luego vimos que también resuelve otro tipo de conflictos, que son los que provienen de amenazas de agresión física, no una agresión física consumada, sino una amenaza. Y habíamos dado ejemplos como te voy a despedir de tu empleo, o te voy a golpear, o te voy a humillar ante tus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de amenazas físicas, de que alguien amenaza, no llega todavía a la agresión física, pero sí hay una amenaza. ¿Cómo la maneja Nehemías? Se prepara para una eventual agresión física, porque después de una amenaza puede venir una agresión física. Entonces él se prepara por las dudas y explica cómo se prepara. Lindo, dejándolo en las manos del Señor, hay que ver esa clase. Ahuyenta el miedo que produce la amenaza, recordando cuando el Señor lo ayudó y confiando en Él, y busca apoyo en las personas que lo rodean, busca apoyo en el equipo, busca amigos, busca con quién compartir esa carga. Lindo Nehemías, cómo nos enseña a resolver amenazas de agresión física. Luego, desánimo interno. Cuando el desánimo se produce demasiado cerca nuestro, en nuestra familia, en nuestro pequeño grupo, en el grupo que tenemos en la iglesia, con un amigo cercano. Entonces, cuando se produce ese conflicto que lo llamamos un conflicto interno que normalmente produce un desánimo, él le recuerda a las partes involucradas la necesidad de vivir bajo el temor de Dios, que nos evita actuar de manera imprudente y a tener que acarrear consecuencias negativas de nuestro proceder. Cómo lo explica Nehemías es fantástico, hay que ver esa clase. Y les recuerda también a las personas involucradas en ese conflicto interno, que incluso puede ser familiar, la necesidad de cuidar el buen testimonio del que hablábamos. Hoy, ¡pum!, tenemos un nuevo conflicto. Esto fue un repaso. El conflicto de hoy, los va a sorprender. El tema que hoy vamos a tratar, el nuevo conflicto al que se enfrenta Nehemías, es el chisme y el chisme destructivo. Yo creo que todos los chismes son destructivos, son murmuraciones. Como está escrito allí en la pantalla, un chisme destructivo es una murmuración sobre una persona a sus espaldas, por lo general, ¿no? Dice, fundada o infundada, quiere decir con razón o sin razón, porque a veces los chismes tienen una base real y a veces no, son total mentira, pero de cualquier manera el chisme es el perjudicial, el destructivo, porque el objetivo es dañar básicamente la reputación de esa persona. Los líderes siempre nos vamos a enfrentar con conflictos generados por el chisme destructivo. Básicamente porque mucha gente no se anima a decir ciertas cosas de frente y prefiere decirlas a las espaldas del líder para desprestigiarlo, para ir golpeándole despacito los talones. Muchas veces no hay una profunda mala intención, simplemente es una sensación de incomodidad que tiene la otra persona con el líder y comienza a chismorrear, o como se diga, a murmurar a sus espaldas
cosas que, aunque tal vez esa persona que es la chismosa no lo piense, lleva el objetivo de socavar, de destruir, de lastimar la reputación de otra persona. Es muy profundo el tema. La gran mayoría de las personas que hacen correr una murmuración falsa o verdadera, lo hacen con la intención de lastimar. Otras, qué sé yo, lo hacen simplemente, aunque cuando uno los enfrenta no reconocen que tenían una intención de lastimar. Pero el hecho es que esas murmuraciones siempre lastiman. Sean con mala intención, sean sin mala intención, llamémoslo con intención neutral, sean falsas o sean realmente infundadas, sin fundamento, o sean fundadas con fundamento, siempre las murmuraciones lastiman a la persona. Entonces, el conflicto que se genera por los chismes es muy difícil de manejar, porque hay muchísima variedad de chismes, muchísimas variedades de situaciones y todas hay que estudiarlas en forma personal. Pero aquí Nehemías maneja un chisme en contra de él, una murmuración, una mentira, una falsedad, lo maneja de una manera. Y es lo que en esta segunda parte de la clase, porque hasta aquí vinimos más o menos entre introducción y entre repaso, llegamos a esta primera mitacita de la clase, que siempre la partimos al medio para tomar un poco de aire y un poco de agua, ¿verdad? Y en esta segunda parte vamos a ver concretamente, leyendo la Biblia, cómo murmuraron y estructuraron una mentira a espaldas de Nehemías para perjudicarlo y cómo él reaccionó y cómo él solucionó ese conflicto para que nosotros tengamos herramientas con su ejemplo y con la Biblia para solucionar este tipo de problemas basados en chismes para perjudicarnos o para perjudicar al líder. Así que nos vamos a tomar un minutito y en la segunda parte continuamos desarrollando el tema y seguramente va a ser súper importante lo que vamos a manejar hoy. Los espero en apenas un minuto.